primer lugar, agradecerle a Juan Pablo. Es un estudiante de segundo semestre de la universidad que tiene una vocación de ser un promotor empresarial, de un muchacho muy alegre, de una persona de una capacidad increíble de iniciativa. Y yo cuando lo vi en este proyecto, yo le dije, yo lo acompaño en sus conferencias. Me parece extraordinario primero rendirle un homenaje al profesor Gustavo Bueno y a un discípulo ya del profesor Gustavo Bueno, que es Juan Pablo Borges, que además es un excelente amigo. Yo voy a tener unos 20 minutos para hablar de la obra de Gustavo Bueno, de manera pues que permítame iniciar la presentación del texto. Pentalfa es la empresa creada por Gustavo, por aquí por mi amigo Juan Pablo, y como proyecto editorial tiene dos textos interesantes. Uno que se llama Panfleto contra la democracia realmente existente y el otro se llama El mito de la democracia. Los dos textos hacen parte de una obra, o sea, en 20 minutos voy a tratar de hablarles a ustedes de qué es la obra de Gustavo Bueno y sobre todo quiero centrarme en elementos metodológicos, un poco para crear, digamos, un ambiente de comprensión del tema que presenta el profesor. Para nosotros es interesante hablar de la izquierda y de la derecha y de los mitos que hay sobre la una y sobre la otra. Sin embargo, quisiera explorar la obra del autor alrededor del método de investigación, porque el modo como se piensan las cosas es tan importante como las cosas que se piensan. Eso ya es Gustavo Bueno, sobre todo que eso es una concepción nociológica. ¿Qué significa eso? Que la epistemología planteada por Aristóteles y por Kant, que son los grandes referentes de la construcción de ese método de conocimiento, es una metodología que está basada fundamentalmente en perspectivas del conocimiento que se llaman epistemológicas y dejaban un reducto muy pequeño, tanto la obra de Kant como la obra de Aristóteles, un espacio muy pequeño a los aspectos nociológicos. ¿Por qué es tan importante ese tema en términos de agendas de investigación? Porque para el investigador Gustavo Bueno, esta agenda se volvió un problema en su vida. Voy a mostrarles como parte de la historia, se darán cuenta que soy muy breve en esto, que este es el texto que está trabajando, y ahorita nos metemos en el texto, pero quiero mostrarles dos textos anteriores. El primero del año 91, que se llama Primeros ensayos sobre las categorías de ciencia política. Esta idea de categorías era una gran empresa que había iniciado Aristóteles y que la continuó Kant. Y entre los dos habían un problema metodológico gravísimo, grande, porque mientras para Aristóteles el asunto se resolvía con 10 categorías sustantivas, para Kant eran 4, así, una cosa así de fuerte. El asunto es que para el profesor Gustavo Bueno esto se volvió un asunto tan importante, y ya en el año 91 en esta publicación quiero que solo lo vean en términos gráficos, este modelito, que es lo que se llama un modelo lógico booleano, que entra a trabajar en el año 91, observen cómo la capa conjuntiva, la capa basal y cortical, ahorita van a entender un poco de qué se trata, van a ser articuladas con lo que se llama las capas como si estuvieran pensando en una cebolla, y por el otro lado con las ramas del poder, como una pregunta muy interesante sobre el problema de la democracia, es que ¿quién manda? ¿Quién tiene el poder? En ese momento, en el año 91, él recoge la discusión que ya traía el profesor Kant y construye esto que se llamarían los juegos de lógica formal. No les voy a explicar esto de ninguna manera así y menos así de rápido, pero lo que es interesante es que se centren en estas 4 casillitas que están acá, que se volvió una preocupación metodológica para el profesor Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque es el modo como se piensan los objetos. Imagínense, pensar la democracia de este modo, pensar la derecha, la izquierda, o pensar el problema de la contaminación ambiental, o cualquier tema.
y el asunto se volvió de un problema de lógica formal, ¿sí?, pero también de un problema de contenidos y continentes. Es un problema del todo y las partes. Y estas formas de pensar tan básicas que las heredaron tanto de Aristóteles, pero fuertemente de Kant, es lo que se van a llamar en una tradición de la filosofía las categorías. Es un poco, la categoría se debe entender como una relación, por ejemplo, del todo con las partes, o es más claro en ese ejercicio, y el cómo esas relaciones suponen unos juegos entre A, B, C y D, que ahorita lo van a ver cómo se despliega. Si nos devolvemos al modelo del profesor Gustavo Bueno del año 91, era la pregunta por estas 9 formas del poder sobre la democracia. Lo que es interesante es que eso le dio campo a él a construir un método de trabajo que se llama la teoría del cierre categorial. Vean cómo no es gratuito que entre Aristóteles, Kant y el mismo Gustavo Bueno, el problema de las categorías se volvió un problema de construir relaciones entre objetos. ¿Cómo se relacionan objetos, conceptos, variables? Sobre todo en preguntas de investigación. El profesor Gustavo Bueno construye ya un poco de años después, 2003, estamos hablando de 2091 a 2003, digamos, de una obra bien interesante que la encontramos acá y que Juan Pablo tuvo la fortuna también de editarla, que se llama Panfletos contra la democracia realmente existente. Este es del año 2003 y luego se hace una edición muy interesante no, este es de 2016. Y vean cómo en esta obra vuelve a retomar el cuadro que yo les mostraba el año 91. Otra vez, toda la lógica sobre el poder, las nuevas formas del poder, las relaciones entre lo que llama capas y ramas. Esto se volvió un asunto supremamente interesante como una agenda de investigación de lo que se llaman las categorías, las formas como se relacionan las capas del poder y las ramas del poder. Eso suena muy filosófico. Ahorita les voy a mostrar cómo el profesor Gustavo Bueno, cuando ya entra a este libro, viene con una experticia de más o menos 30 años de trabajo pensando en cómo se juega en relaciones entre conceptos para producir preguntas de investigación. La primera gran obra que hizo fue esta, hacer preguntas sobre el problema de la democracia. Pero no contento con eso, se mete ahora con otra cosa que es, sin ser un politólogo, sin ser un estudioso de la ciencia política y además sin ser, digamos, un experto en esos temas, él se mete como filósofo a pensar no solamente la democracia, la derecha, la izquierda, sino otros temas. Si ustedes vieran a los alumnos de él trabajando temas ambientales, temas cósmicos, temas de la naturaleza, temas de la física, de la filosofía, esa escuela se volvió exótica por el modo como se trabajan las variables. En este texto del mito de la izquierda y la derecha, quiero mostrarles cómo hizo un juego extraordinario, especialmente para incorporar una reflexión tomando el mismo modelo del que les estaba hablando ahorita, el modelo que él va a llamar el modelo canónico genérico de la sociedad política. Digamos, ese es el nombre que utilizan los científicos, y aquí va a articular una pregunta por el modo como los actores se relacionan, porque para él la pregunta no era un problema solamente teórico, sino era un problema técnico, un problema operativo, cómo se interaccionan los elementos técnicos del mundo de la vida en términos prácticos para alterar las relaciones de poder entre los grupos de izquierda, entre los grupos de derecha o al interior de la democracia. Lo que es interesante es que eso que se llama conjuntivo, basal y cortical es una herencia de Aristóteles, y él lo incorpora como concretamente el problema de los votos. ¿Cómo repartimos quién vota? Es el problema del voto, quién paga la decisión y si es necesario defender la decisión como un poder miliciano, poder militar, pues vamos al poder militar, porque las democracias también se defienden en términos de armas. Finalmente, esta es una discusión del profesor Gustavo Bueno. Lo que es interesante, solo para efectos gráficos,
que ustedes entiendan esta discusión, el modo como el personaje, el profesor Gustavo Bueno, muy inteligentemente descubre cómo los distintos proyectos de ciencia empiezan a generar dinámicas de interacción, de relación, de intercambio, y ustedes van a ver cómo, si bien es cierto que el cuadro inicialmente del 91 le servía para hacer preguntas sobre el problema de los votos, el problema de los tributos, de lo militar, en los juegos que va a haber, quiero mostrarles solamente cómo empezó a trabajar dinámicas entre variables, como hacen los investigadores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, empezó a jugar con lo basal y lo conjuntivo para establecer una relación, pero observen cómo a lo largo de los años las dinámicas empiezan a cambiar, empieza por cuestiones históricas a mirar cómo se comportan las izquierdas, las derechas, cómo se comporta la democracia y a combinar elementos tanto de corte militar o elementos políticos electorales y luego a jugar con problemas financieros, problemas del fisco, con problemas militares y noten cómo después pasa a las variables horizontales. Esto es un juego, digamos, muy didáctico que utiliza el autor para invitar a los científicos sociales a pensar los juegos de variables. Eso es muy importante, porque la tradición, que ahora les voy a mostrar cómo eso significó como una metodología para pensar el problema de la izquierda y de la derecha. En una tradición que él va a utilizar, él va a trabajar, por ejemplo, el sofisma de Pericles, los sofismas de Pericles, se va a meter en distintos campos de las ciencias sociales y dilemas que se van presentando y utilizando el mismo modelo. Lo que es interesante es que cuando entra a trabajar el mito de la derecha, uno encuentra, paradójicamente, el mismo modelo. El mismo modelo que había trabajado del año 91, eso está publicado afortunadamente en este texto, ustedes lo pueden ver, de qué manera tan exótica, tan fantástica, un filósofo se pone a pensar problemas de los científicos de la política y entra a trabajar ya relaciones dinámicas, interactivas, en lo que se llamaba el antiguo régimen, como una relación, que aquí lo trato de presentar de una forma muy breve, el mito de la derecha como género plotinio versus porfirio. ¿Qué significan esos términos? Que además es exótico encontrar un español que trata de buscar palabras, como lo hacen en alemán, como lo hacen en inglés, para explicar relaciones entre el todos y las partes, como las relaciones que se utilizan para explicar la participación de los distintos actores de la izquierda, de la derecha, en la democracia, suponen un juego entre el todo y las partes, o un juego entre las partes y el todo, o un juego donde a veces la contingencia aparece. Eso es el título que aparece ahí. Y la referencia que él va a utilizar básicamente son del año 1789 a 1989. Estamos hablando de 200 años de historia pensando el problema de las derechas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, fueron las derechas las que en cierto modo generaron unas sociedades que incluyeron o sustituyeron el antiguo régimen político. Y ellas serían las que tienen una forma del poder, todas estas formas de poder que estaríamos hablando, la derecha ha disfrutado de las mieles del poder de una forma o de la otra, ha tenido el poder ejecutivo, el poder gestor, el poder militar, ha tenido en sus manos el poder legislativo, el poder planificador, el poder federativo, el judicial, el distributivo, el diplomático. De suerte que explorar las derechas en la historia que propone el profesor Gustavo Bueno es básicamente como la pregunta central es, bueno, ¿y cómo las distintas derechas asumieron relaciones con el antiguo régimen y entonces aparecieron proyectos conservadores que realmente casi que querían continuar con el antiguo régimen tal cual era? Y que en el camino de los 200 años hubo también derechas que hay que reconocerlos como el proyecto republicano, que empiezan a ser como derechas de izquierda, proyectos alternativos, renovadores, inclusive dentro de proyectos liberales. Es decir, que los llamados proyectos de derecha
eran en su momento también proyectos revolucionarios, transformadores, porque tenían que sustituir el antiguo régimen. Pero en 200 años el profesor Gustavo Bueno ve esta matriz como una explicación del gran trayecto que tuvo la derecha en los proyectos del mundo, sobre todo los proyectos de estados occidentales, y los va a mostrar. La historia que ustedes pueden encontrar aquí, exótica, extraordinaria, es, digamos, la historia del constitucionalismo, cómo los proyectos de constituciones de los países reflejaban derechas que trataban de conservar privilegios, transformando el antiguo régimen, pero cambiando sus distintas esferas, sus distintas posiciones. Y gracias al modelo del profesor Gustavo Bueno, uno tiene aquí un ejercicio interesante. Miren cómo aquí se va a plantear modelos semánticos versus modelos sintácticos para expresar formas de despliegue estratégicos de las derechas, que si lo leen el texto es extraordinario porque va a mostrar cómo las derechas no es verdad que sean homogéneas, compactas, isomorfas, sino al contrario, al interior de las derechas encuentran unos proyectos históricos realmente exóticos, ¿sí? Sin embargo, lo que va a ser interesante del texto es que él va a coger esta discusión de la derecha, y aquí en mi última parte de mi intervención van a ver el éxito de la teoría del profesor Gustavo Bueno, y es que teniendo un arsenal poderoso para ver a la derecha en términos de sus trayectorias por países, por visiones históricas, los distintos despliegues que tuvieron, va a hacer la pregunta por el modo como se comportaron las izquierdas, pero ya no va a jugar con el mismo modelo teórico. El modelo teórico que él va a utilizar va a ser distinto, sin embargo va a conservar los mismos juegos lógicos, ya no lógica formal que les mostraba al principio para el año 91, sino modelos de lógica material. Básicamente les cuento así como un ejercicio bien interesante. Es alguien que dice, bueno, la derecha se ha comportado en el ejercicio del poder 200 años, cambiando elementos en una matriz de nuevas formas de poder, en fin. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? Esa es la pregunta. ¿Cómo han sido la izquierda? Entonces, la primera es la izquierda, mito de la izquierda, dice, pues no hay tal. No hay una izquierda, no existe la izquierda. Son las múltiples izquierdas. Esto que se llama el método filosófico, el materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno, lo que va a hacer es una máquina trituradora de elementos, digamos, ideológicos que existen alrededor de la democracia, alrededor de los partidos, alrededor de la izquierda a la derecha, y eso de empezar a triturar y a destrozar elementos paradigmáticos que aparecen ahí, lo que el profesor Gustavo Bueno lo va a decir en una forma fantástica, lo que estamos es destruyendo mitos. No existe la izquierda, lo que existe son las izquierdas. Ya, parece un juego de palabras, pero van a ver cómo ya el ejercicio, recuerden, del año 91 al 2003, vamos a encontrar un profesor que primero va a hacer un intento por clasificación de las izquierdas. Y aquí viene un juego interesante, que era lo que más me interesaba compartir con ustedes. Si vieron en los modelos que les mostré al principio para expresar las distintas formas del poder, en el que 200 años la derecha tuvo la oportunidad de disfrutar del poder, de acceder al poder, van a ver cómo el profesor Gustavo Bueno se enfrenta con esta tradición. Esta es la tradición filosófica fundamentalmente de lo que se llamaba la teoría de las categorías en Kant. Es esta que está acá, esta primera que ustedes ven acá, la relación entre extensional e intencional, ¿sí? Que va a producir 4 modelitos para expresar la historia de los movimientos, ya no de la derecha, sino de las izquierdas. Y luego van a encontrar otro juego, que es un juego extensional versus juegos intencionales, para producir otros 4 modelitos. Pareciera un juego de niños pequeños, pero es un juego extraordinario porque al final lo que ustedes van a encontrar es una matriz. Quiero que observen solamente gráficamente, por cuestiones de tiempo, el modo como las llamadas dimensiones de
universalista y particularista versus estas dinámicas, le va a permitir al profesor Gustavo Bueno entrar a trabajar algo que es exótico, que es interesante. Básicamente el libro va a ser un juego de explicación jugando todas estas variables que aquí quise mostrar en un ratico muy breve. Él va a jugar de 8 modelos de democracia que existen o que han existido o que podrían existir, algunas de las cuales ni siquiera han tenido experiencia en la vida real, que hacen parte de su modelo. Estas son las 8 formas de democracia de la que me gustaría invitar concretamente al profesor Gustavo Bueno para leer unos párrafos especialmente que nos permita disfrutar su lectura y sobre todo ser provocador. En 3 minuticos ya terminamos. Observen, quiero solamente dejar eso como un modelo lógico, material, de reflexión, que permite mirar 200 años de historia, como los distintos proyectos de izquierda. El profesor Gustavo Bueno va a mostrar, esta sería la síntesis de su trabajo luego de hacer una serie de relaciones, y él va a decir que revisadas todas las posibles formas de democracia de izquierda que él ha encontrado, son estas que están acá: la teoría de Maritain, la teoría de Lenin, la teoría de la anarquía, la teoría de los sofistas y nacionalistas, la teoría de los reaccionaria, la teoría de la tercera vía de Giddens, la teoría marxista y la teoría de Habermas. Por efectos de tiempo, quisiera evocar, sobre todo por la forma tan linda como escribe el texto y como para animar a ustedes sus lecturas, voy a tratar de compartir con ustedes en el tiempo, si me alcanza unos 4 minuticos, algunas formas como el profesor Gustavo Bueno se va a referir a esas relaciones lógicas y materiales que ya les presenté, y quiero que vean cómo habla de la primera, del modelo 1, de lo que se llama la teoría de Maritain. Es el hombre de izquierda de un habla de Maritain, se saca sus convicciones de la realidad, no sino como aspirando a una realidad más pura. Estas cosas de la realidad pura son exactamente las cosas que el profesor Gustavo Bueno está triturando. No existe tal realidad pura, ¿sí? Para ser intelectual prefiere pasar de un concepto a otro. El lector comprenderá mejor ahora de qué se trata. A los ojos de los gnósticos, el saber digno de este nombre, es decir, la gnosis, a saber total, no pasa por los sentidos, sino que es adquirido directamente por un espíritu. Este Parma no está en contacto con el mundo material como lo está el alma, que está más o menos manchada por este contacto. Su saber deriva de su identidad, naturalidad. Si este saber, a pesar de todo, es solo parcial, es porque provisionalmente está oscureciendo al hombre por la presencia de la materia que tiene que soportar. Estamos hablando de la primera forma de democracia, de una relación entre un hombre y la naturaleza. Y quiero terminar el modo como Molnar termina expresando qué es eso de la democracia de formato 1. La izquierda de formato 1. La concepción de Molnar lleva a ver a la izquierda política, en realidad a la izquierda que llamamos indefinida, como una manifestación más subordinada, secundaria, incluso occidental, es decir, de tipo A, de izquierda esencial. La esencia de la izquierda política habría de buscarla, por tanto, en rasgos no específicos, sino genéricos, a otros campos no estrictamente políticos, sino religiosos, culturales, filosóficos, y por supuesto, estos rasgos de izquierda no se circunscriben a las sociedades occidentales industrializadas, puesto que se extienden también a la universidad, a toda la sociedad humana. Escuchando un poquito al profesor Gustavo Bueno sobre sus propios modelos, quisiera ahora, ¿qué dice nuestro profesor Gustavo Bueno del segundo modelo? Todo para decirle que el problema de construcción de las categorías se volvió una línea de investigación. Y veamos el segundo. Pero el motivo principal habrá que ponerlo, a nuestro juicio, en la propia experiencia de Lenin. Tuvo de la izquierda propia del capitalismo, una izquierda radical,
pero burguesa y enemiga del bolchevismo en el contexto del Estado-Nación. La cuestión nacional, de hecho, resultaba ser así para Lenin el marco de la oposición derecha-izquierda, pero no era esta, según Lenin, la cuestión central, puesto que suponía que el proletariado era internacional por vocación y por tanto que él no era propiamente ni de derecha ni de izquierda. En el marxismo, la ambigüedad del significado que puede adquirir el término izquierda se debe a que la doble perspectiva que se produce según se consideren las cosas después de la revolución o antes de la revolución, porque la nación política parece subordinada a las luchas de clase. A las posiciones de Lenin toma su origen en el marxismo, que tendió siempre a hacer la distinción izquierda-derecha como una distinción surgida de la revolución democrática burguesa y por lo tanto como una distinción circunscrita a las relaciones entre la burguesía y el proletariado en el contexto de la nación. Y quisiera, para mostrarles, escuchar un poquitico al profesor Gustavo Bueno, qué serían esas izquierdas tipo 3, ¿sí? La izquierda libertaria y humanitaria es universal, no es necesariamente individualista. Algunas veces se aproxima al colectivismo, comunismo libertario, pero en cualquier caso ve a los individuos como hermanos. De ahí la invocación al principio de solidaridad, entendido como un principio de fraternidad, ver al otro como a un hermano al que es preciso ayudar y ha caído y a quien es preciso recuperar. Bueno, y termino la última visión, la cuarta, solamente como para animar la lectura del profesor Gustavo Bueno, cuando él habla de en qué consistiría la cuarta opción. Cabría distinguir dos tipos de versiones diametralmente opuestas en muchos puntos. Hay una versión totalitaria y otra liberal, pero condicionantes en consideración a la izquierda y la derecha como determinaciones residuales de épocas que ya han fenecido y por tanto como conceptos arcaicos que convendría liquidar. Bueno, la verdad es que este texto es muy exótico, muy lindo, bien escrito, corresponde a una agenda de investigación que además desarrolla unos materiales para pensar la izquierda, la derecha, dentro de formas de democracia en Colombia. Los animo a leer, lo siento que en este poquito tiempo no hubiéramos podido profundizar suficientemente. Muchas gracias. Bueno, no, sin lugar a dudas, el tiempo acá es obviamente limitado, por respeto a las demás personas que deben de ingresar al espacio, ya debemos de terminar, no sin antes agradecerles. Y por supuesto ya saben que este libro pues realmente es el ideal para estudiantes, investigadores, profesionales de diferentes ciencias y disciplinas, sin importar si se han considerado de izquierdas o de derechas. Acá precisamente con este libro les permitirá llegar precisamente a esa conclusión, ya sea si se van a identificar con las izquierdas o con las derechas. Este libro realmente le aplica, inclusive hay un apartado que habla de centro, entonces realmente es bienvenido para todas las tendencias ideológicas. Para ustedes una feliz tarde, muchísimas gracias, les invitamos al pabellón 3, primer piso, están 208, allá están las obras del profesor Gustavo Bueno. Feliz tarde, muy formales.